estar reposando en el bote, y cuando llegara al borde del peligro, él iba a reaccionar, iba a salir. Pero el sonido monofónico de las cataratas lo indujeron al sueño. Y quedó tan profundamente dormido en el bote que la gente empezó a gritar cuando lo vio que estaba llegando al borde del peligro. Pero desde luego las aguas de las cataratas no permitían que él escuchara. Y finalmente el muchacho cayó por las cataratas y se mató. Y desde luego aquel pastor pentecostal leyó aquel artículo y después que lo leyó dijo: el sermón que voy a predicar está intitulado Cuidado con el sueño. Y desde luego la forma que él utilizó para mi pastor, al día de hoy yo todavía recuerdo el sermón, porque no por lo menos se queda. No duermo, pero no en el Niágara. Ahora, desde luego, el libro de Jueces tiene otra función, y yo creo que debemos señalarla también. Es la función de un Dios que ha honrado a Abraham por encima de todas las cosas, a pesar, oiga bien, a pesar de que Israel no ha honrado a Dios. Porque con todo y ello, todavía el pueblo sobrevivía. Claro, Jueces relata además el grado de la decadencia de Israel a tal grado que habla de un sacerdote llamado Micaía. Micaía era un sacerdote de la tribu de Leví, que finalmente se convirtió en sacerdote de los dioses paganos. Y desde luego, la gente de la tribu de Dan, esta historia está en el capítulo 17 y en el capítulo 18 de Jueces, es interesante. La gente de Dan, de la tribu de Dan, se fueron y lo atacaron, porque estaban indignados. Pero la corrupción era tal que cuando atacan a Micaía, les roban todo lo que tenía en su casa. Pero el botín del robo lo usaron para ellos. O sea, en lugar de convertirse en héroes de la nación, o en lugar de convertirse en héroes religiosos, se convirtieron en ladrones, porque el robo fue para ellos lucrarse del robo. Y ahí aparece la historia para afirmar más, ¿no?, la conducta desarticulada de la nación, de estas tribus que conformaban la nación. También se relata una historia de otro levita, y esta historia aparece en el capítulo 19, y es la historia de un levita que regresaba a Belén. Pero este levita es interesante porque este levita venía con su concubina. Entonces los de la tribu de Benjamín lo detienen, y cuando lo detienen lo maltratan, y no solamente lo maltratan, le violan a su concubina y se la asesinan. Desde luego, cuando las tribus, acuérdense que era un levita, cuando las tribus se enteran, las otras tribus se enteran que los de Benjamín han hecho esta atrocidad con un representante de la fe y del culto, que obviamente de fe y de culto no tenía mucho, ¿ah? Pero cuando ellos se enteran de eso, se provoca una guerra contra los de Benjamín, y esto trae como consecuencia una guerra civil en las 12 tribus. Y desde luego, prácticamente a la tribu de Benjamín los dejaron sin varones. Desde luego, después de la guerra, los de la tribu de Benjamín entonces dicen, mira, ustedes nos dejaron sin varones, pero vamos a hacer algo.
denos mujeres y vengan ustedes y vamos a ver cómo podemos de nuevo fortalecerla. Pero todos se pusieron de acuerdo y finalmente dijeron: a los de Benjamín no les vamos a dar esposas. Claro, y como no se las dieron, entonces sí, esposo y esposa, porque habían varones también que querían entrar en el proceso, pero sí, no, quedaron varones, pero finalmente ¿qué hacen? Entonces dicen: pues si no me las dan, las robamos, y se fueron a robarlas. ¿Por qué están las historias? Para demarcar con claridad ese estado intermedio. Una vez muere Josué, en lo que aparece David, para demarcar ese estado intermedio detrimental, grisáceo, vil de las 12 tribus de Israel, donde cada cual hizo según le parecía, y desde luego, como no honraban el pacto deuteronomista, pues cuando se humillaban, Dios les respondía, y cuando caían en espíritu de soberbia, Dios los abandonaba y caían víctimas de los pueblos circunvecinos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que al no tener líder como que se frenaban, se iban. Sí, de luego. ¿Alguna pregunta? Por acá. Que hay un dato de la historia de los jueces. Sí. Que habría que ver a los jueces como guerreros libertadores. Sí. Sí, eso eran. Y simplemente, de hecho, la evidencia de que eran elegidos por Dios y que el Espíritu de Dios venía sobre ellos para ese propósito era simplemente que estos eran gente común y corriente. Y una vez terminaban su función, volvían de nuevo a sus trabajos. Eran libertadores. En los momentos en que Israel se humillaba. Podrían decir que eran profetas también, ¿verdad? Eran profetas porque Bueno, cuando desafinaba el pueblo, entonces básicamente el profeta es Samuel. Básicamente. Por eso el tratamiento de Samuel tiene que ser aparte, porque es básicamente. Los otros sí podían en algún modo, pero eran más bien libertadores. Era una función más bien secular. ¿Qué características tomaría Dios en cuenta para elegir? Sabiduría, Testimonio, Mira, la regla. una de las cosas que uno puede descubrir dentro de lo que uno lee de estas historias es que estos individuos no estaban de acuerdo con las formas de conducirse la nación o las tribus. Por lo tanto, Dios los escogía para la tarea. Dios los escogía para ese servicio. Volvían de nuevo a sus compromisos, pero como no eran profetas per se, y como no eran líderes, digamos, que tuvieran la intención de unificar las tribus para hacer una gran nación, pues finalmente lo que hacían era que volvían de nuevo a sus tareas. Claro, el que ejerce una función bastante asertiva en ese proceso es Samuel, porque Samuel juega la función de juez y de profeta, pero juega también la función de gobernante, y juega la función de político, y juega la función de administrador. Pero desde luego llega un momento en que los emisarios de Israel vienen donde Samuel y dicen: mira, ya no te queremos, no queremos que tú sigas siendo lo que eres con nosotros. Nosotros simplemente queremos tener un rey como tiene cualquier otra nación. Y desde luego dice la Biblia que Samuel se fue triste. Y Jehová le dijo: mira, no te preocupes, me están desechando a mí. Pero aún así,